Hola, ¿cómo están? Hoy, gracias a Dios, volvemos a encontrarnos para seguir estudiando su palabra y más enseñanzas de la vida del apóstol Pedro. Hoy vamos a adelantarnos un poco en el tiempo, porque la última clase que compartimos vimos que cuando prendieron al Señor Jesús, Pedro negó que lo conocía. Y aprendimos por un lado lo importante que es estar atentos para no caer en las tentaciones del diablo. Y también que debemos contar sin vergüenza ni miedo lo que conocemos del Señor. Pero después de eso en la Biblia nos cuenta que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y Pedro, junto con otros apóstoles y algunas de las mujeres que seguían a Jesús, vieron con sus propios ojos que Jesús había resucitado. Como dice en su palabra, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y no solo eso vieron, sino que también a los días siguientes pudieron hablar con Él y recibir las últimas enseñanzas antes que el Señor fuera al cielo. Y especialmente Pedro, que lo había negado tantas veces, pudo recibir el perdón de su Señor y Maestro, que además los llamó junto con los demás apóstoles para predicar el Evangelio a todas las personas. Les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Pero también les prometió su ayuda y su compañía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos solo debían estar dispuestos a dejar todas las cosas y seguirle. Entonces ahora, para seguir la vida de Pedro, vamos a leer en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, leemos que el Señor, antes de subir al cielo, les encargó que se quedaran en Jerusalén, esperando recibir el Espíritu Santo prometido. Pero antes de seguir con el tema de hoy, tenemos que explicar algo importante. Hasta ese momento, el Espíritu Santo no entraba al corazón de todos los que se arrepentían de sus pecados, sino que estaba sobre ellos. Y si hacían muchos pecados o se alejaban de Dios, el Espíritu Santo los dejaba. Pero luego del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, esto iba a ser distinto, y es lo que vamos a ver ahora. En el capítulo 2 nos dice que tanto los apóstoles como los demás creyentes que estaban con ellos orando y esperando la promesa de recibir el Espíritu Santo, escucharon un estruendo muy grande desde el cielo, que llenó toda la casa. Luego vieron sobre cada uno lenguas repartidas como de fuego, y sintieron en su corazón el poder del Espíritu Santo. Así fue como a partir de ese momento, cada persona, cada uno de nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ya no nos deja nunca más. Claro que no vamos a escuchar un ruido fuerte, ni vamos a tener sobre nosotros una lengua de fuego, pero sí vamos a sentir en nuestro corazón el gozo y la paz por el perdón de Dios y por ser sus hijos. Pero en aquel momento fue tan visible la llegada del Espíritu Santo a sus corazones para que fuera bien claro y sencillo de entender que Dios cumple sus promesas y que cada hijo de Dios tiene a Dios mismo viviendo en su corazón. Y en medio de semejante milagro, Pedro, guiado por el poder del Espíritu Santo que recibió en su corazón, fue el encargado de explicarlo a todos los que estaban viendo lo que allí pasaba y no entendían qué es lo que veían. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Recordándoles lo que había escrito el profeta Joel muchos años antes, que decía: y serán los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y explicándoles que a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Para finalizar su predicación les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo.
Qué cambio que obró Dios en Pedro, que pasó de negar al Señor ante unas pocas personas a dar testimonio a toda la multitud de gente que los rodeaba de la obra del Señor para salvarlos. Con esa predicación tan clara y potente, dice la palabra de Dios que los judíos que observaron lo que pasó con estos creyentes y escucharon a Pedro, oído esto, fueron compungidos de corazón, es decir, que se arrepintieron por haber rechazado al Señor y por haber pecado contra Dios, y recibieron ellos también al Espíritu Santo, y así se sumaron al grupo de los primeros creyentes que integraron la iglesia. Fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas. Este milagro, esta demostración extraordinaria del amor de Dios que hoy compartimos, nos deja dos enseñanzas preciosas. Por un lado, que Dios no hace promesas que no vaya a cumplir. No es como nosotros, que tantas veces prometemos cosas y después nos olvidamos o por otras cuestiones no las cumplimos. Dios promete y cumple. Así como prometió al Salvador y cumplió, también prometió al Espíritu Santo y cumplió. Y así seguirá haciéndolo con todas las promesas que tenemos escritas en su palabra, como la salvación, su cuidado, su ayuda, su compañía, su paz, que va a venir a buscarnos, la vida eterna en el cielo y así muchísimas más. Entonces, teniendo esta seguridad que Él siempre cumple, nosotros debemos confiar en ellas y esperarlas con paciencia, orando y haciendo su voluntad. Pero también es hermosa la enseñanza que nos deja la forma en que se manifestó el Espíritu Santo en Pedro, porque si recordamos lo que él era naturalmente y cómo reaccionaba, vemos que esta vez fue el Espíritu Santo en su corazón que hizo que no sintiera temor ni vergüenza de hablar del Señor tan claramente, que hizo que tantas personas que escucharon sean ganadas para el Señor, porque creyeron en Jesús como su Salvador por la palabra de Pedro, que se dejó guiar, qué decir, por el Espíritu Santo. Así también nosotros, si tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él nos va a ayudar a hablar con confianza su palabra y nos va a guiar y recordar cada día sus enseñanzas para vivir como verdaderos hijos de Dios, no haciendo lo que a nosotros nos parece, sino la voluntad de Dios. Como dice en Juan, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Recordemos esta semana lo que nos dice su palabra también. Andad en el Espíritu y sed llenos del Espíritu. Si Dios no viene antes a buscarnos, que esta semana podamos vivir así, andando según el Espíritu, y que cada día se pueda ver cuando hablamos, cuando jugamos, o cuando estemos en el jardín, o en la escuela, o en el trabajo, los grandes, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga y si Dios quiere nos encontramos nuevamente el próximo domingo, con más enseñanzas de la vida del apóstol Pedro.